Entonces, el tema que hoy les queremos compartir es más allá de mi deseo. Y partiendo de esta premisa, quizás el deseo que nos esté moviendo es solamente alcanzar un sueño o metas individuales y deseos que muchas veces están fuera de nuestro alcance y que no abonan a nuestra relación como matrimonios. Ejemplo, el famoso sueño americano, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene un deseo de mejorar su vida, de mejorar las cosas, y muchos dejan a su hogar, su familia, procurando buscar un mejor porvenir? Y muchas veces de eso ocurre que la familia se destruye, se deshace, muchas veces no sucede lo que se busca. Al final hay el matrimonio, inclusive la familia, muchas veces dañada por esos deseos que a veces no son los que deberían de ser, ¿verdad? Pero quizás estamos considerando un deseo para nuestro matrimonio, que eso sería lo más formidable, y sobre eso quisiéramos platicar también hoy. Un deseo que lleve nuestro matrimonio a un lugar sublime, a un lugar superior, a una mejor posición, tal vez a cumplir lo que Dios estableció para nosotros. Y miren, bueno, en el gobierno existe una contraparte, ¿no? Por ejemplo, hablando de la contraparte de lo que significa la palabra idónea. Cuando Dios creó a la mujer, dijo que era idónea. Esa palabra idónea tiene significados de contraparte, de ser su contrapeso. Y eso, como decíamos, en los gobiernos también hay ese tipo de situaciones. En el mismo Cámara de Diputados, pues hay una serie de contrapesos ahí para poder equilibrar lo que se vaya a hacer, ¿verdad? Y así quizás yo me atrevería a pensar que el deseo de Dios cuando creó al hombre y le llevó a su ayuda idónea era precisamente para consolidar o para equilibrar lo que Dios había hecho a ese hombre, y para eso su contraparte, para que juntos consolidar la obra que Dios había hecho. Entonces, definitivamente pienso que el deseo que Dios tenía es precisamente que fuéramos lo que Él creó. Y en Juan, versículo 2, capítulo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a tocar más bien la primera parte de este versículo, hablando de los deseos. Y aquí quisiera hacer una primera pregunta: ¿cuál debe ser mi deseo? En mi matrimonio, en principio, es entender cuál es el propósito del diseño de Dios para el matrimonio, cuál es su objetivo y cuál es el rol que debemos nosotros de llevar en nuestro matrimonio. Mi deseo debe estar por encima de mis aspiraciones y buscar que mi matrimonio se fundamente en los principios que Dios estableció, Dios diseñó para el matrimonio. Y considerando lo anterior, el tema, más allá de mis deseos, busca precisamente que nosotros como matrimonio, como pareja, podamos sensibilizar cuál deberían ser los deseos, dónde deberían estar nuestros deseos principales para poder ser cada día mejor. Y miren, así como están, yo quiero invitarlos para que tome la mano de su esposo, de su esposa. Yo quiero invitarle para hacer una oración y decirle: Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder venir a este lugar, poder estar en tu presencia, poder entender tu palabra, Padre. Gracias por la oportunidad que me das, porque esto me ayuda a mejorar mi matrimonio, a entender, Dios, lo que tú tienes para nosotros. Y te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das de poder venir, de poder entender. Y quisiera pedirte que tú me des una palabra para que mi corazón pueda ser cada día mejor en mi vida. Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, los que están escuchando este mensaje, y que esta palabra haga eco en sus corazones y que podamos tener ese deseo que tú deseas para nuestra vida, pueda ser conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues bien, miren, la definición de deseo dice que es el interés que tiene una persona para conseguir algo. Es el impulso o sentimiento de alcanzar algo que anhelamos fervientemente. Y también la palabra deseo tiene como sinónimo afán,
un anhelo, ambición, ilusión, pasión, sueño, aspiración, pero también tiene ese sinónimo de voluntad. Y se dice que un deseo es un resultado esperado en el futuro, el cual puede ser alcanzable o no puede ser alcanzable también. Y por lo tanto el deseo pretende cumplir un objetivo dependiendo pues de lo que se quiere. Y también usando el contexto que tengamos, tiene diferente significado. Por ejemplo, mi mayor deseo es viajar por todo el mundo, que a lo mejor pues no es alcanzable. Pero yo quiero ir a la luna bueno, ya hay viajes espaciales, ¿verdad? Pero ya va a haber pronto, ¿no? Pero ¿qué les parece ¿Cuántos desean estar en la presencia de Dios? Todos, ¿verdad? Todos deseamos estar en la presencia de Dios. Y tener deseos no es malo. Dios puso en nosotros los sentimientos. Así que todos en algún momento pues deseamos. Vamos a desear algo. Miren, en Salmos capítulo 20, versículo 4, dice, y hablando Dios te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O sea, queremos pensar que Dios tiene esa intención en su corazón, en la vida, en Dios mismo, de concedernos a nosotros lo que desea en nuestro corazón. Y bueno, aquí esta oración que hace el rey David tiene también un propósito que está de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, Dios va a conceder esos deseos cuando están alineados a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y en 1 Juan 2:17, lo que leíamos, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en este pasaje, la palabra deseo que viene aquí, tiene una connotación o una relación ahí de un deseo codicioso, de un deseo pecaminoso, un deseo con concupiscencia o con pecado. Es un sentimiento en este versículo que habla acerca de que y el mundo pasa y sus deseos. Tiene un sentimiento hacia la persona que no le agrada a Dios. Y por eso dice que el mundo pasa y sus deseos, ¿no? Sí, y al mencionar esta frase que dice que el mundo pasa y sus deseos, evidentemente, pues esos deseos no están alineados al pensamiento de Dios y esos deseos no son pues para nosotros, ni mucho menos para nuestro matrimonio. Mire, el apóstol Juan escribe esta carta exhortando a los cristianos a que no amen el mundo, que no anhelen el estilo de vida de este mundo que pues está pues desenfrenado. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, ahí describe cómo es el mundo y lo describe con 3 deseos. Y les voy a leer la versión, la NTV, y miren, dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Número 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y 3, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Y tristemente así viven muchos matrimonios. Viven ese estilo de vida. Desean complacer sus malos deseos, la ambición de tener todo, codiciar, eso se trata, codiciar. Por ejemplo, que codician el carro que trae el vecino, la casa, el trabajo también. Y el otro es que el orgullo de tener posesiones también. Eso así como lo describe la Biblia, cómo es el estilo de vida del mundo. Miren, la Biblia seguramente tiene muchos ejemplos acerca de esto que estamos platicando, pero voy a platicarles una historia que sí es muy, muy conocida
y la vida de Lot. Si ustedes se acuerdan, cuando sale Abraham de Harán, de los caldeos, ¿verdad?, donde vivía, Dios lo llamó. Dice que también se fue con él su sobrino Lot, que lo acompañó, se fue con él, con Abraham. Y Dios empezó a bendecir mucho a Abraham, lo podemos leer ahí en el libro de Génesis. Y de esa manera también Lot empezó a ser bendecido porque estaba precisamente cerca del hombre a quien Dios estaba llamando para bendecir, que era Abraham, y todo lo que Abraham hacía, Dios se lo prosperaba. Pero miren, llegó un momento en que ambos, dice la Biblia, que ambos tenían tantas riquezas, que en aquel tiempo se medía en ganado, ¿verdad? Tenía muchas ovejas, muchos borreguitos, muchas ovejas, que se empezaban a pelear sus trabajadores, los que cuidaban, los pastores de las ovejas. Y entonces dice que llegaron a platicar a Abraham y Lot y dijeron, pues es mucho lo que tenemos, no queremos que haya conflictos entre nosotros. Y entonces Abraham le dijo a Lot, tú escoge a dónde quieres irte. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas adelante, yo me voy atrás. Y Lot, dice que Lot se dejó llevar por sus ojos, por los deseos de sus ojos, porque él dice que vio la llanura fértil del valle del Jordán, con abundante alimento para su ganado, pero lejos de donde estaba con Abraham, que tenía la bendición de Dios, como platicábamos. Y Lot decidió habitar, se fue yendo a sus tiendas, dice que se fue acercando hacia Sodoma y Gomorra, y fue hacia una ciudad que estaba impregnada de pecado, como dicen en Juan 2:16, lo que comentaba mi esposa ahorita de Juan, con los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. Y miren, cuando Dios decidió, por la maldad que había en esa ciudad, cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, Dios en su misericordia, dice la Biblia, que envió 2 ángeles para sacar de ahí, de esa ciudad, a Lot y a su familia. Lot y su matrimonio huyen, pero podemos ver que en el matrimonio de Lot no había la misma unidad, no se tenía el mismo deseo, ya que la esposa de Lot, sus anhelos, sus deseos, su corazón estaban en aquella ciudad. Y ella decide mirar atrás, que más bien aquí lo entendemos como que ella volteó, pero más bien su deseo en su corazón era regresar a esa ciudad a tener lo que estaba dejando ahí. Y eso hizo que la destrucción la alcanzara a ella y a su matrimonio. Y ustedes pueden leer cómo fue también afectado su matrimonio, sus hijos, ahí en Génesis 19. Ustedes pueden leer, se lo dejamos de tarea para que lo lean ahí. Pero cómo el deseo que tenía afectó el corazón de ella, y afectó su matrimonio, y afectó su familia. Y yo quisiera hacer una pregunta. ¿Habrá aquí alguna mujer con los deseos como la esposa de Lot? No tienen que contestar, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? ¿O habrá algún varón que tenga también deseos no conforme a la voluntad de Dios? También no hay que contestar, ¿verdad? Pero es la pregunta, porque queremos alinear el corazón de nuestro matrimonio con lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Sí, y pues aquí nos surge una pregunta. ¿Qué deseamos para nuestra vida? ¿Qué deseamos para nuestro matrimonio? Si nuestros deseos están inclinados a los deseos del mundo, a esos que los estuvimos viendo, la palabra de Dios dice que todo eso se desvanece, se acaba. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, desear hacer la voluntad de Dios, porque dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer. Y esa palabra de permanecer también es quedarse, es morar, es resistir, persistir, permanecer. Y si lo aplicamos a nuestro matrimonio,
Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer como matrimonio. Y esta es una palabra y que nosotros tenemos que vivir esa palabra que Dios hoy nos está dando. Que nosotros tenemos que desear estar en la voluntad de Dios con el fin de permanecer. Miren, viendo un ejemplo en la Biblia, en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, 1, 2 y 3, ahí me llamó la atención que en esa parte, cuando habla acerca de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, etc., hay 3 palabras que se escriben diferente, que pueden tener un significado diferente, pero que la Biblia utiliza y significa deseo. Dice la palabra pasión, la palabra codicia y la palabra deleite. Las 3 palabras también tienen la traducción de deseo. En Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí podemos incluir entre los matrimonios, porque dice, así como dice que la Biblia dice que es imposible que no vengan estas cosas, así también es muy difícil o es imposible que no haya algún conflicto en un matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, o sea, es deseos también. Y aquí pasión es generalmente asociado a un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Hay gente que tiene tanta pasión para hacer algo, yo no sé si aquí hay alguien así, que muchas veces no le importa sufrir o tener dolor por hacer eso que le apasiona. Y esta palabra aquí viene, dice que por eso también hay esos conflictos en las familias. Y en Santiago capítulo 4, 2 dice, codiciáis, o sea, la palabra deseo también, aquí es deseos, y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí la palabra codicia también se traduce como deseo y significa deseo excesivo de riqueza. Alguien que de repente se vuelve codicioso por tener un deseo muy desenfrenado. Y en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí la palabra deleites también significa deseo, pasión. Y miren, aquí podemos ver en esta pequeña porción de la Biblia cómo Dios nos pide que tengamos cuidado con lo que deseamos en lo individual y como nuestro matrimonio. Porque dice que ¿de dónde vienen las guerras y pleitos? ¿Por qué no tienes lo que deseas? ¿Por qué no recibes lo que pides? Aquí seguramente porque los deseos están fuera de la voluntad de Dios. Pero miren, hay esperanza para nosotros, es que no sé, si hay esperanza, como dice la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 38, versículo 9, el rey David dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y en este sentido debemos vivir una vida donde nuestros deseos estén bajo los principios del reino de Dios. Imagínense David expresando estas palabras como que es un consuelo para decir, Señor, si tengo esperanza, si hay algo hermoso para mi matrimonio, si hay esperanza para mi matrimonio. Dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Pero muy seguramente los deseos que habla David aquí están conforme a los principios que Dios tiene en su palabra. Si tomamos este nivel de responsabilidad, como en el caso de David, como nuestra forma de vivir, vamos a gozarnos sabiendo que nuestro deseo está dentro de la expectativa que Dios tiene de nosotros y de nuestro matrimonio. Y aquí debemos saber que nuestro entendimiento de los deseos de Dios construye un muro protector contra las presiones de tomar soluciones temporales, fáciles y rápidas. Y al estar firmes en el plan que Dios tiene, estaremos en el camino para ser bendecidos en cada área
de nuestra vida. Y ahí en Jeremías, si me acompaña, Jeremías 29 del 11 al 13 dice: porque yo, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo aquí, platicando, buscando, preguntaba, ¿cuál puede ser ese fin que deseamos nosotros? Si yo le preguntara a cada matrimonio, ¿cuál es el fin que deseas para tu matrimonio? O sea, ¿qué deseas para él? O sea, ¿cómo quieres que crezca, que se fortalezca? ¿Cómo quieres que florezca, que se fortalezca también? ¿Cuál es tu deseo para tu matrimonio? Y aquí Dios dice que para darnos, dice, el fin que esperamos. Y yo creo, y esa es la intención, de que el fin que estamos esperando sea precisamente que nuestro matrimonio se fortalezca. Y entonces sí, Jeremías 29, 12 a 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O si lo quisiéramos poner con el tema, porque me buscaréis con todo tu deseo, con todos tus deseos de encontrarme. Y por tanto, un buen entendimiento de nuestros deseos debe ser la prioridad para que no nos desviemos del propósito de Dios para mí y para mi matrimonio. Sí, así es, porque miren, cuando nuestros deseos no están alineados al pensamiento de Dios, es como si camináramos nosotros en diferente dirección. Y Dios nos ha llamado a ser uno, y que juntos caminemos y que tengamos y lleguemos a una meta, a una dirección, y lleguemos a esa meta. A eso Dios nos ha llamado, a unirnos. Por eso es que como matrimonios tenemos que buscar ese anhelo, ese deseo de buscar y hacer la voluntad de Dios. El único lugar donde tenemos que ir en contra, hermanos, dice la Biblia que para el pecado es cerrar el blanco. Entonces, si hubo un pecado, hay que ir al lado contrario para salir de ahí ese pecado, ¿verdad? Sí, pues definitivamente, más allá de mi deseo, es hacer la voluntad de Dios. Y Dios instituyó el matrimonio y en su diseño estableció una relación donde cada uno de nosotros, tanto el esposo como la esposa, tiene sus funciones específicas para completarse. Eso es lo que hay en el corazón de Dios cuando Él instituyó el matrimonio, es que tanto el hombre como la mujer se complementen. Por eso leíamos en Génesis capítulo 2 que dice que le dio ayuda idónea. ¿Por qué? Porque necesitaba el varón esa contraparte para complementarlo. Y miren, Dios diseñó el matrimonio, pero también nos dio el manual para que nosotros podamos encaminarnos, para que podamos hacer su voluntad. Y es como esto, por ejemplo, cuando usted compra un equipo electrónico, pues viene con un manual, con el fin de que pues usted pues sepa dónde se prende, cómo se apaga. Y a veces pues nosotros ya nos sentimos así como que no, pues sí, ya sabemos, ya sé cómo se hace. Pues, es más fácil cuando es un ventilador, un microondas. Pero mire, el manual no solamente es para eso, para ver cómo se enciende, también es para saber cómo darle mantenimiento y para que perdure. Porque a veces hay en los manuales algunas frases que dice advertencia, de donde usted no tiene que usar su equipo o no lo debe de poner en tal lugar para que no se dañe.
Entonces el manual también sirve para eso. Y si podemos, otro ejemplo, no sé si ustedes han comprado algún mueble, ahí en esas tiendas grandes como Sam's, que, por ejemplo, un librero, una mesa, que se arman en casa y también trae un manual de instrucciones. Pero luego a veces somos así bien prácticos, ¿no? Y lo empezamos a armar y ya después falta una pieza y sobran tornillos. Y luego, pues, y aparte, pues, no cumple su función. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos al manual de las instrucciones y empezamos a armarlo, y hasta que ya está bien nuestro mueble, ya cumple sus funciones. Igual, es la misma manera. Dios nos dejó un manual que es su palabra, para que nosotros meditemos en ella, para que nosotros podamos instruirnos a través de ella y ser enseñados. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos en nuestro matrimonio, para aplicar su palabra, aplicar su voluntad en nosotros, en nuestro matrimonio. ¿Para qué? Porque así como el manual que a veces leemos para un equipo, es para darle mantenimiento, para que perdure, para que permanezca. Porque si no aplicamos lo que la palabra dice, entonces puede ser que se dañe, se vaya dañando con el tiempo nuestra relación, nuestro matrimonio. Y mire, a veces cuando no entendemos esa parte del diseño de Dios, de cómo Dios nos muestra en el manual que es la palabra, de cómo debemos dirigirnos como esposos, a veces la mujer desea apoderarse de las funciones del esposo. Acuérdense que cada quien tenemos nuestra función, pero a veces las esposas nos queremos apoderar de las funciones que les corresponden a los esposos. Y por el contrario, a veces hay esposos que dejan o delegan sus funciones a su esposa. ¿Y sabe qué? Ahí van a venir los problemas, porque nos estamos saliendo del diseño, nos estamos saliendo del manual. Y cuando no nos complementamos, viene competencia, empezamos a competir, empezamos a enfrentarnos, porque no estamos aplicando la palabra de Dios, no nos estamos cada quien en nuestra función. Y mujeres, Dios nos ha llamado a ser una ayuda idónea para nuestro marido, una mujer que está dispuesta a apoyar el liderazgo de nuestro esposo. Y para eso se necesita sujeción. Para que tú puedas apoyar el liderazgo de tu esposo, se necesita que nosotros como esposas nos sometamos, seamos mujeres que obedecen y que se sujetan a su marido. Y esto tiene que ser voluntariamente, porque el varón no es el que va a decir, no, pues ahora te sujetas, porque esa no es la función. Dios no lo llamó al hombre a que sujete a su mujer. Esa instrucción Dios nos la da a nosotras, las esposas. Ahí en Efesios capítulo 5 dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Sí, pues sí, estoy de acuerdo, ustedes hermanos. Sí, Amén. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuántos están? Sí. Pero miren, la historia ha sido muy clara para muchas personas y vemos lo que ha sucedido, la liberación de la mujer, las feministas, todas esas cosas. Si ustedes ven el trasfondo de todo eso, es porque muchas partes de ahí el hombre dejó de hacer su función y cargó la mano sobre otros. Y precisamente digo, estamos de acuerdo en lo que dice, pero también nosotros como varones, Dios nos ha llamado a ser cabeza de nuestro matrimonio, a ejercer un verdadero liderazgo, el cual implica hacerlo con amor, con entrega, cuidado y sustento. Cuando el hombre deja de hacer eso, cuando el hombre deja de hacer su función, entonces vienen también los conflictos que ya comentaba y que
Yo quisiera preguntar ahora a las mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres están buscando que su esposo sea precisamente su líder, que sea en amor, en entrega, en cuidado, en sustento, en que le trate bien, en que la atienda, en que la escuche? ¿Estarían de acuerdo, hermanas, en esas cosas? Y por ejemplo, a veces las esposas deseamos que nuestros esposos sean románticos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que sí? que sean románticos. Eso no estaba escrito. Pero aquí, el esposo dice, es que tú no conoces a mi esposa. O sea, ¿cómo voy a tratarla bien si tú no la conoces? Pues Dios sí la conoce. Pero ¿sabe qué? A veces cuesta trabajo someterse cuando un varón no está mostrando o reflejando el carácter de Cristo. O como aquí decía René, cómo el varón tiene que desarrollar su liderazgo con amor, con sustento y también con... Sí, con amor, con entrega, con cuidado, con sustento. Como lo dice en Efesios capítulo 5. Y al revés también, el esposo dice... Pues yo deseo que mi esposa me respete, que me respete a mí. Pero a veces, pues, las cosas, cuando no estamos alineados al pensamiento de Dios, empiezan los conflictos. Miren, tenemos que reflejar esta verdad bíblica, lo que platicamos acerca de cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre, conforme a los principios que Dios tiene. Y debemos reflejar esto en nuestro matrimonio, porque más allá de mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad se dice que es agradable y es perfecta. Y nos hace permanecer, lo que ya veíamos ahí, lo que se refiere. Dice, y la palabra permanecer en 1 Juan 2:17 significa quedarse en el lugar, perdurar, permanecer permanentemente. Y yo quisiera aquí hacer la pregunta, ¿cuántos matrimonios desean o deseamos permanecer, perseverar y crecer? ¿Verdad? Creo que ese debe ser nuestro deseo. Y miren, entonces más allá de mi deseo, no sé si alcanzamos a exponer esto que quisiéramos expresar. Más allá de mi deseo está pensar y actuar conforme a los principios y a la voluntad de Dios. Y definitivamente, si nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre, como dice ese versículo. Y permanecer para siempre, yo creo que es lo más importante, porque tiene referencia a la vida eterna, a recibir la salvación por la que Cristo vino a darnos y a morir en la cruz. Entonces, creo que seremos bendecidos. Y aquí es donde entra quizás lo que quisiéramos dejar como un pequeño mensaje a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Cuál debe ser el deseo para mi matrimonio? El deseo para mi matrimonio es que algún día llegase a destruirse o que algún día cada quien por su lado, o como dice la Biblia, que logremos como matrimonio permanecer. Y permanecer en la roca, firmes en la roca. Y este versículo donde Dios nos habla, dice que los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le creo a Dios, esa es una promesa de Dios y nosotros tenemos que permanecer y crecer. Vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarles para que donde estén, quieren ponerse de pie o están aquí o sentados como gusten. Quiero invitarte a hacer una oración ahí donde estás también con tu esposo, con tu esposa, en tu hogar, donde están viendo o donde estés, y pidas cuál es el verdadero deseo que hay en tu corazón. ¿Cuál es el deseo? O más allá de mi deseo, ¿cuál es tu deseo para tu matrimonio, para tu vida con Dios como matrimonio? Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Dios, porque tú eres maravilloso,
eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eres el Santo de Israel. Eres el que vive por siempre, por los siglos, Dios. Gracias porque tus promesas para nosotros son reales y son verdaderas. Y porque tú, oh Dios, así como nos pides que caminemos contigo, que sigamos, tus promesas son reales, son verdaderas y están plasmadas en tu palabra, donde tú las dejaste escritas para que nosotros tengamos la certeza de que tú las vas a cumplir. Gracias, Dios, por esta palabra que hoy traes a nuestras vidas, a nuestro matrimonio. Y queremos agradecerte, Dios, por cada matrimonio. Queremos pedirte que cada matrimonio pueda ser una bendición para su hogar, una bendición para su vida. Que cada matrimonio pueda crecer, pueda sentir tu presencia, tu bondad, tu palabra en su vida, Señor, y que puedan permanecer eternamente, mi Dios. Gracias por sus vidas y gracias por cada matrimonio y por aquellos que aún no te conocen y no te han recibido. Te pedimos, Padre, para que toques sus corazones y que ellos también tengan la oportunidad de sentir esa permanencia contigo, esa vida eterna a través de la salvación por la obra de Jesucristo. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Seguimos en contacto para la siguiente fecha de nuestra reunión y gracias por habernos sintonizado.